El Éufrates es uno de los ríos más importantes de la historia. Fue uno de los ríos más grandes y poderosos de la antigüedad. Pero, con el tiempo, algo preocupante ha estado sucediendo. El río se está secando. Esto está afectando a varias naciones de Asia Occidental, que siempre dependieron de sus aguas. Lo más alarmante es que, a pesar de la situación crítica, muchos de los países bañados por él no parecen preocuparse mucho, o en algunos casos, incluso contribuyen a empeorar esta situación. Pero, ¿sabías que esta sequía del Éufrates no es solo una crisis ambiental? Puede estar relacionada con algo mucho más grande, como los eventos profetizados para el fin del mundo. En el libro del Apocalipsis, hay pasajes que hablan sobre el futuro del Éufrates, los cuales tienen una conexión directa con el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal, donde Jesucristo enfrentará a Satanás y sus seguidores. En este vídeo, voy a mostrar cómo las profecías se relacionan con la desaparición del río Éufrates y lo que eso puede significar para el futuro de la humanidad. ¿Qué pasaría si este río desapareciera por completo? ¿Estamos cerca del fin de los tiempos? Responderé a estas preguntas y muchas otras, así que mantente atento. Pero antes de continuar, no olvides asegurarte de que ya estás suscrito a nuestro canal. Dale un like y activa la campanita de notificaciones para no perder contenidos como este que te aportan con la sabiduría de la palabra del Señor. Entonces, vamos allá. El río Éufrates es uno de los ríos más antiguos e importantes de la historia humana, con una mención especial en las Escrituras Sagradas. En el libro de Génesis, capítulo 2, el Éufrates es descrito como uno de los ríos que regaba el jardín del Edén, el lugar perfecto creado por Dios donde Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza. El jardín del Edén, según la Biblia, fue el primer hogar de la humanidad, y el Éufrates formaba parte de este paraíso, proporcionando aguas abundantes para la vegetación y los animales, simbolizando el sustento y la generosidad divina. Allí, los seres humanos vivirían sin carencias, hasta que la desobediencia los apartó de ese lugar bendecido. Avanzando en el capítulo 15 de Génesis, vemos que el Éufrates también desempeña un papel significativo como límite de un gran territorio prometido por Dios a Abraham. Esta tierra, que se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, fue prometida a los descendientes de Abraham, marcando un pacto eterno entre Dios y su pueblo elegido. Este río, por lo tanto, no es solo un elemento natural, sino un símbolo de promesas divinas y de un legado importante en la historia bíblica. Actualmente, el Éufrates sigue recorriendo una vasta área, naciendo en Turquía, cruzando Siria e Irak, y desembocando en el Golfo Pérsico. Con una longitud de unos 2.700 kilómetros, es uno de los ríos más largos del mundo y continúa siendo una fuente esencial de agua para millones de personas que habitan estas regiones. Proporciona agua potable, crucial para la supervivencia de cerca de 35 millones de personas que dependen de él para sus necesidades diarias. Además, sus aguas son fundamentales para la agricultura, especialmente para el riego de grandes plantaciones en los 3 países, donde los terrenos áridos y cálidos representan un desafío para el cultivo sin la ayuda del río. Pero el Éufrates no solo es importante para la alimentación humana, también desempeña un papel clave en la generación de electricidad. Las plantas hidroeléctricas a lo largo del río producen energía para abastecer a más de 1 millón de familias, permitiendo el funcionamiento de industrias, hospitales, escuelas y otras infraestructuras esenciales para la vida moderna. La importancia del Éufrates para la economía local es incalculable, y su agua es una clave vital para el desarrollo de toda la región. Sin embargo, lo que antes era una región próspera y llena de vida, se ha transformado en un lugar de gran incertidumbre y preocupación. En los últimos años, el Éufrates ha enfrentado una serie de desafíos que amenazan su salud y su papel esencial para los países que dependen de él. La creciente escasez de agua ha afectado a las naciones a lo largo del río, y la situación solo empeora. El río se está secando cada vez más, y su caudal disminuye drásticamente debido a varios factores, incluidos la deforestación, el cambio climático, y especialmente, la construcción de presas y represamientos en las cabeceras del río, principalmente en Turquía. Esto ha reducido el flujo de agua hacia los países aguas abajo, como Siria e Irak, que ya sufren de sequías recurrentes. El impacto de esta disminución en el nivel de agua del Éufrates es devastador.
no solo afecta la vida de las personas que dependen de él para beber y cultivar sus alimentos, sino que también pone en riesgo la generación de electricidad y el funcionamiento de industrias enteras. En algunas regiones, la escasez de agua potable ya es común, lo que genera conflictos entre las naciones que comparten este recurso vital. Además, la falta de agua ha causado un aumento en las tensiones políticas, ya que cada país intenta asegurar el acceso al agua del río, lo que puede resultar en disputas diplomáticas o incluso en conflictos armados. El futuro del Éufrates, por lo tanto, no es solo una cuestión ambiental, sino también geopolítica e incluso espiritual. Algunas interpretaciones religiosas, especialmente las basadas en las profecías bíblicas, creen que la disminución o incluso el secado completo del Éufrates puede ser una señal del cumplimiento de eventos predichos para los últimos días de la humanidad, conocidos como el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis, se menciona al Éufrates como parte de una serie de señales que ocurrirán antes del Armagedón, la gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde, según las Escrituras, Cristo regresaría para derrotar a Satanás y sus fuerzas malignas. Con el Éufrates secándose, muchos se preguntan, ¿qué significa esto para el futuro de la humanidad? ¿Estaríamos realmente cerca del cumplimiento de estas antiguas profecías? Si el río desaparece, ¿cómo será la vida para las personas que dependen de él? Estas preguntas son cada vez más comunes, a medida que la sequía del Éufrates continúa y el futuro de la región se vuelve cada vez más incierto. Lo que sabemos, hasta ahora, es que la situación del Éufrates es una advertencia para todos nosotros sobre cómo nuestras acciones pueden afectar al mundo natural y cómo la escasez de recursos puede traer graves consecuencias para la humanidad. Lo que antes era un símbolo de vida y prosperidad puede convertirse en un testimonio de las decisiones que hemos tomado. Y, mientras tanto, millones de personas siguen enfrentando una lucha diaria por la supervivencia, en un escenario de creciente escasez de agua y recursos naturales. Es fundamental que, como sociedad global, nos unamos para buscar soluciones sostenibles y garantizar que el Éufrates, y otros ríos vitales para la vida humana, no desaparezcan por completo. El futuro del agua, y de la humanidad en su conjunto, depende de las decisiones que tomemos ahora. Las lecciones del pasado y las profecías sobre el futuro nos invitan a reflexionar sobre lo que estamos dejando para las futuras generaciones. A pesar de la importancia histórica del río Éufrates y su relevancia para millones de personas, hay algo aún más profundo ocurriendo con respecto a él. Muchos gobernantes de las naciones que dependen de este río parecen no preocuparse por su secado, o peor aún, actúan de manera que contribuyen al empeoramiento de esta crisis. Pero lo que pocos saben es que la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hace una conexión sorprendente entre el secado del Éufrates y los eventos del fin de los tiempos, la profecía del Armagedón. Según la Biblia, la sequía del Éufrates no es solo una crisis ambiental, sino una señal de que la batalla final entre el bien y el mal está a punto de suceder. Apocalipsis, capítulo 16, revela que, en el futuro, el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, haciendo que sus aguas se sequen. Esto abrirá el camino para los reyes del Oriente, que caminarán por donde antes pasaban sus aguas, preparándose para la gran guerra en el monte Megiddo, donde ocurrirá el Armagedón, la batalla decisiva entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas del mal. La visión descrita por Juan, en el libro del Apocalipsis, es impresionante y llena de imágenes poderosas. El texto habla de un dragón, que es un símbolo de Satanás, de la bestia y del falso profeta, que son representantes de las fuerzas del mal que engañarán a las naciones. Juntos, estos seres malignos convocarán a los reyes de todo el mundo para la batalla final, donde las fuerzas del mal intentarán destruir el plan divino. El texto menciona espíritus demoníacos que saldrán de la boca de esos seres malignos y realizarán señales y prodigios para atraer a los reyes y sus ejércitos al enfrentamiento final. Este evento, sin embargo, no es solo una alegoría. Según la Biblia, el momento de la batalla del Armagedón será el culmen de una serie de señales y catástrofes que ocurrirán antes del regreso de Cristo. El secado del Éufrates es una de esas señales, ya que prepara el escenario para el gran enfrentamiento. La desaparición de las aguas del Éufrates es uno de los hitos de esta transformación global, que incluye la liberación de demonios aprisionados por Dios y una guerra devastadora. En la profecía,
La batalla final no será solo una guerra física entre ejércitos, sino también una lucha espiritual entre el bien y el mal, donde las fuerzas del mal serán derrotadas y la justicia de Dios prevalecerá. La Biblia describe que, después de esta gran batalla, habrá una nueva era de paz y justicia, donde el reinado de Cristo será establecido. Además, el Apocalipsis también habla de la llegada de un momento aún más apocalíptico: la liberación de 200 millones de soldados demoníacos que, bajo el mando del mal, causarán gran destrucción. Según la profecía, estos ejércitos estarán buscando destruir 1/3 de la humanidad, trayendo un caos sin precedentes. La trompeta que anunciará la llegada de este momento será escuchada en toda la tierra, y la humanidad se enfrentará a la realidad del juicio final. Aunque estas profecías son difíciles de comprender para muchos, el secado del Éufrates es uno de los elementos que indican que la humanidad está acercándose a eventos catastróficos, tal como se predijo en el libro del Apocalipsis. La Biblia también advierte sobre el hecho de que los demonios serán liberados de sus prisiones, y el mundo será azotado por destrucciones como nunca se ha visto antes. Este escenario apocalíptico es tan vívido y detallado que hace que muchos se pregunten si realmente estamos cerca de ver el cumplimiento de estas profecías. Lo que el Apocalipsis nos enseña es que, mientras los eventos del fin de los tiempos se desarrollan, el Éufrates, que ya fue fuente de vida para tantas civilizaciones antiguas, será una de las señales visibles de que la humanidad está acercándose a un punto de quiebre. Los gobernantes, las decisiones políticas y las acciones humanas, por más que intenten ignorar o resolver la crisis ambiental, no impedirán el cumplimiento de lo que está previsto en las Escrituras. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? El secado del Éufrates no es solo una advertencia sobre una creciente crisis hídrica, sino también un recordatorio de que estamos viviendo tiempos de transformación global. Para los creyentes, es una señal de que las profecías se están cumpliendo, y que la batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal se librará pronto. Para otros, es una invitación a reflexionar sobre el futuro de la Tierra y sobre cómo nuestras acciones impactan el medio ambiente y el mundo en su conjunto. En cualquier caso, la profecía del Armagedón, directamente vinculada al río Éufrates, es un recordatorio de la fragilidad del mundo que conocemos y de la necesidad de estar preparados para lo que está por venir, ya sea en un sentido espiritual o ambiental. El fin del Éufrates, entonces, no es solo una crisis hídrica, sino una señal de que estamos en un punto crucial de la historia, donde grandes cambios, tal como se anunció en las Escrituras, están a punto de ocurrir. El regreso del Hijo del Hombre, tal como está prometido en las Escrituras, es un evento reservado para el futuro. Este momento, según las profecías, marcará la conclusión de una era y el comienzo de un nuevo tiempo, donde el bien triunfará sobre el mal. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para este momento tan importante? La preparación comienza ahora, y la clave está en mantener nuestra fe firme en Jesucristo, nuestro Salvador. Pero, ¿qué significa esto, en la práctica, para nuestra vida cotidiana? Primero, debemos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, quien nos orientó a amarnos los unos a los otros. El amor no es algo que debemos guardar solo en nuestros corazones, sino algo que debe expresarse en nuestras actitudes diarias. Amar al prójimo como a nosotros mismos es uno de los mandamientos más importantes de Cristo, y esto implica no solo ser amables y atentos con las personas que nos son queridas, sino también con aquellas que pueden ser difíciles de amar, con las que tal vez no compartan nuestras creencias o nuestros valores. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor de una manera profunda y esclarecedora. Él dice que el amor es paciente, es benigno, el amor no envidia, no se jacta, no es orgulloso. Estos versículos nos enseñan que el amor verdadero no busca ventaja propia, no es egoísta, no se irrita fácilmente, y mucho menos guarda rencores. El amor, según Pablo, no es grosero y nunca desea el mal para el prójimo. Es bondadoso, amable y siempre busca lo mejor para el otro, sin esperar nada a cambio. Si vivimos de esta manera, estaremos siendo un reflejo de la luz de Cristo en el mundo, iluminando las vidas de las personas a nuestro alrededor y mostrando a todos el poder transformador del amor. En tiempos de dificultades y desafíos, como los que vivimos hoy, es esencial reflexionar sobre cuánto el mundo necesita esa luz. Vivimos en una época donde hay mucha oscuridad,
tanto en el sentido literal como en el emocional y espiritual. Hay conflictos, malentendidos, angustias e incertidumbres por todas partes. Pero, como cristianos, tenemos la responsabilidad de traer la paz, la esperanza y el amor de Cristo a esos momentos difíciles. Al practicar el amor de manera genuina y sincera, mostramos que la esperanza existe, que es posible vivir de manera diferente y que, incluso en tiempos de crisis, podemos ser la diferencia que el mundo tanto necesita. Además del amor, otro pilar importante en nuestra caminata cristiana es la oración. La oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios, nos conectamos con Él y buscamos su guía en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos su voz. La oración nos fortalece, nos trae paz y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. En momentos de dolor, duda o tristeza, la oración es nuestra manera de buscar consuelo y dirección. Es la herramienta que Dios nos dio para mantener nuestra relación con Él, lo cual es esencial para una vida cristiana saludable y plena. La Biblia también juega un papel fundamental en nuestra preparación espiritual. No es solo un libro antiguo, sino un manual de vida, lleno de sabiduría y verdades eternas que aún tienen un impacto profundo en nuestras vidas hoy. Las Escrituras nos guían en todas las áreas de la vida. Nos enseñan cómo debemos actuar, cómo tratar al prójimo, cómo lidiar con las dificultades, y sobre todo, cómo mantener nuestro corazón y nuestra mente alineados con Dios. Como está escrito en Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Esto significa que, así como una lámpara ilumina el camino en medio de la oscuridad, la palabra de Dios es nuestra luz, guiándonos en medio de los desafíos y pruebas de la vida. Sumergirse en la Biblia es fundamental para crecer espiritualmente. Cada vez que leemos las Escrituras, somos transformados por la verdad que contienen. Es a través de la palabra de Dios que encontramos dirección, consuelo, fuerza y sabiduría. Cuando enfrentamos dudas o sentimos miedo, la palabra de Dios es lo que nos sustenta, recordándonos las promesas que Él hizo y la fidelidad que Él siempre ha demostrado. La lectura diaria de la Biblia nos ayuda a mantener nuestra fe firme, a comprender mejor el plan de Dios para nuestras vidas y a prepararnos para las adversidades que, seguramente, surgirán. Por lo tanto, la preparación para la venida de Cristo no es algo que debemos dejar para después, sino algo que comienza ahora. Debemos vivir el amor de Cristo, practicando la paciencia, la bondad y la misericordia con todos, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Debemos dedicar tiempo a la oración, buscando siempre la presencia de Dios y escuchando su voz. Y, sobre todo, debemos hacer de la Biblia nuestra fuente de sabiduría, meditando en ella y aplicando sus enseñanzas todos los días. Los animo a todos a sumergirse en la palabra de Dios y hacer de la oración una práctica constante en sus vidas. El amor, la oración y la palabra de Dios son los tres pilares que nos sustentan y nos preparan para el gran regreso del Hijo del Hombre. Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, podemos estar seguros de que estaremos listos para lo que está por venir, y seremos luz en un mundo que tanto necesita esa esperanza. Que podamos ser firmes en nuestra fe y difundir el amor de Cristo, recordando que Él vendrá pronto, y cuando eso suceda, estaremos preparados para recibirlo con alegría y gratitud. En lugar de dejarnos consumir por las preocupaciones sobre lo que el futuro nos traerá, ¿por qué no enfocarnos en el presente? ¿En lo que podemos hacer ahora, en este momento? En lugar de esperar por grandes cambios o eventos, concentrémonos en vivir el Evangelio de Jesús de manera verdadera, aquí y ahora. Esto significa vivir el amor de Dios de manera práctica, compartiéndolo con las personas a nuestro alrededor, orando y confiando en Él, independientemente de las circunstancias. Lo que realmente cuenta al final de todo es nuestra relación con Dios. Lo que Jesús más desea de nosotros no son nuestros miedos sobre el futuro, sino una relación genuina, diaria, que refleje nuestra confianza y nuestra disposición a seguir sus pasos. Él no solo espera nuestras palabras, sino nuestras acciones y nuestra disposición a vivir como Él vivió. Jesús quiere que lo conozcamos de verdad, que lo busquemos no solo en momentos difíciles, sino en todos los momentos de nuestra vida. La verdad es que los tiempos pueden ser inciertos. En todo momento,
Escuchamos rumores, predicciones e incluso profecías sobre lo que puede suceder en el mundo. Muchos se sienten ansiosos, imaginando lo que el futuro depara. Sin embargo, necesitamos recordar que, independientemente de lo que pase, lo más importante es lo que estamos haciendo con el tiempo que tenemos ahora. Nuestra caminata con Dios, la relación que cultivamos con Él, es lo que nos sostiene. Y cuando miramos a Jesús, vemos el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir, confiando en el plan de Dios, independientemente de las dificultades que puedan surgir. En este mundo, las cosas pueden ser difíciles, y muchas veces nos enfrentamos a desafíos que nos hacen dudar de nuestra fe. Pero es en esos momentos que debemos aferrarnos aún más a Cristo. Él es nuestra roca. Él es la base sólida sobre la que podemos construir nuestras vidas, sabiendo que, incluso en las tormentas, Él estará con nosotros. En momentos de tribulación, es fácil mirar alrededor y sentirse perdido, pero cuando tenemos a Jesús como nuestro refugio, no hay nada que pueda derribarnos. Él nos fortalece, nos guía y nos da el coraje necesario para seguir adelante. Por lo tanto, sigamos con confianza, con nuestros corazones llenos de fe. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él comenzó una buena obra en nosotros, y la completará hasta el final, como está escrito en Hebreos 12, 2. Ese versículo nos recuerda que Jesús, por el gozo que le estaba propuesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este ejemplo de perseverancia es algo que debemos mirar todos los días, especialmente cuando los desafíos parezcan demasiado grandes para enfrentarlos. Jesús, quien enfrentó el dolor de la cruz, lo hizo con la certeza de que el plan de Dios se estaba cumpliendo. El sufrimiento de Jesús fue real, pero lo enfrentó con una confianza inquebrantable en Dios, sabiendo que la victoria estaba más allá de la cruz. Así, nosotros también, como sus seguidores, somos llamados a mirarlo a Él como el modelo perfecto de fe. Él no se dio por vencido, incluso ante el mayor desafío de todos. Y nosotros, como sus discípulos, debemos seguir sus pasos. Nuestra fe debe ser firme, no solo cuando todo está bien, sino especialmente cuando las cosas no salen como planeamos. Además, necesitamos recordar que nuestra fe no es algo que debe guardarse solo para nosotros. Jesús nos enseña que, al compartir nuestro amor y nuestra fe con los demás, estamos difundiendo la luz del Evangelio. No podemos ser solo espectadores de la vida. Debemos ser participantes activos, difundiendo esperanza, alegría y amor por donde pasemos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de amor, puede hacer una gran diferencia en el mundo que nos rodea. El amor de Dios se multiplica cuando lo compartimos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Debemos continuar en nuestro viaje, con nuestros ojos fijos en Jesús. Debemos vivir con fe, esperando su regreso, pero no solo esperando pasivamente. Necesitamos actuar, demostrando nuestra fe en cada aspecto de nuestras vidas. Y, como escribió Pablo, debemos correr la carrera que nos fue propuesta, sin dejar que los obstáculos nos impidan llegar al final. Esto significa vivir de manera verdadera, con valentía, con esperanza y, sobre todo, con amor. Nuestra fe en Cristo no es algo que deba guardarse en secreto ni dejarse para vivir solo cuando las cosas están fáciles. La verdadera fe se revela en las dificultades, en el día a día, en los pequeños momentos en los que elegimos vivir de acuerdo con lo que Jesús nos enseñó. Al vivir de esta manera, no solo nos preparamos para su regreso, sino que también mostramos al mundo la luz de Cristo, que puede transformar la vida de cualquier persona. Entonces, hermanos y hermanas, sigamos adelante con corazones llenos de fe, sabiendo que lo mejor está por venir. Jesús es nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro ejemplo. Él comenzó la buena obra en nosotros, y Él la completará. Sigamos sus pasos con valentía, confiados en que, al final, la victoria es nuestra, en Cristo. Que podamos mirar hacia Él, el autor y consumador de nuestra fe, y vivir con la certeza de que, por más difíciles que sean los tiempos, Él siempre estará a nuestro lado, guiándonos hasta el final de nuestro viaje. Así, caminamos juntos, con fe y esperanza,
recordando siempre que Jesús es nuestro refugio y nuestra roca. Él es nuestra fuerza, y es en Él donde encontramos el sentido para nuestras vidas. Que podamos ser fieles a Él hasta el final, sabiendo que Él completará en nosotros la buena obra que comenzó. Y si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre lo que está sucediendo en el río Éufrates. Asegúrate de estar suscrito al canal, deja ese maravilloso me gusta y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo tema. Que Dios te bendiga.